Que la paz de mi Señor Dios Jesucristo alumbre el entendimiento de todas las personas en este momento, sin importar el tipo de fe que puedan tener. Porque el desglose bíblico que yo le voy a dar es tan grande, tan grande, tan grande, que le va a decir a usted si verdaderamente usted le cree a Dios o no. Esto sin importar cuál haya sido su fe o cuál sea. Ni tampoco tiene que ver con la religión a la cual usted pertenece. Yo le voy a hablar del Evangelio eterno. El Evangelio eterno. Y le voy a dar un desglose bíblico para que usted se dé cuenta que hay un solo Evangelio eterno. Y se lo digo a todo el mundo, el cual el mundo no le quiere creer. No le quiere creer. Las demás cosas pasaron en su tiempo, en su generación pasaron. Y bíblicamente yo lo voy a llevar a lo que dice la Biblia. Si nosotros buscamos en Juan, quiero corregir algunas cosas que voy a decir. Ninguno de los apóstoles, sin exceptuar ninguno, tuvieron evangelio. Dios habló en los días de la carne y ellos escribieron. Y todo el que escribió por su cuenta lo hizo mal. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, el Señor comenzó a dar informaciones de los que iban a creer en el Evangelio eterno. Y escuche lo que dijo. Mas a todos los que le recibieron y se andan vendiendo, acepte a Cristo como su Salvador. Escuche usted lo que dice aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí viene algo que rompe con los que le hacen a usted el llamado, que cuánto aceptan a Cristo como su Salvador. Ahora escuche el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dio un detalle ahí que quienes quieren aceptar a Cristo como su Salvador, por eso tiene que ser en el Espíritu y no por la voluntad de carne, por la estratagema de un hombre que crea una religión. Es tremendo esto, ¿no? Hablándole del Evangelio eterno. Le voy a dar otra parte. En Efesios, oiga bien, el principio, los que no son engendrados de carne ni de voluntad de varón. Ahora aquí en Efesios, en el capítulo 1, desde el versículo 3, ya aquí las metas personales de todo el mundo se paran ahí. ¿Y cuál es ahora la prioridad? El propósito de Dios. Aquí no hay grandeza, aquí, esto no es que este don fulano de tal, no, no, no. Si a usted lo llamaron para barrer, usted barre. Y escuche lo que dice ahora. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo. O sea que la prosperidad no es la bendición, ni el empleo, ni lo que yo he visto, ni lo que yo tengo. Aquí viene el detalle. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es un propósito de Dios. Esto no es para pedir. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que, ejemplo, Dios me elige a mí, Luis Pérez, mira, sin importar lo que tú pases, tú tienes que hacer esto, ¿no? Y yo tengo que hacerlo. Para la alabanza de la gloria de su gracia, ahí lo especifica, con la cual nos hizo acepto en el amado. Nos aceptó en esta condición. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. O sea que a estos escogidos Dios los perdona. Que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos dio esa capacidad. Hay gente que tú le puedes hablar de esta palabra y nunca las entiende. Y hay otro tipo de personas que nunca han ido a la escuela y cuando oyen esta palabra dicen, espérate, porque eso es así. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esto es tremendo, ¿no? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo en este tiempo, para hacerlo eterno, todo lo juntó. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace toda la cosa según el designio de su voluntad. Y hay gente que no solo se niegan, comienzan a cuestionar a Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué tenía que? En el 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gracia, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de verdad está escrita, ¿qué dice el Señor? No. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él. Esto es diferente. Fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y no tiene que decir Sama la haya. Porque en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, Él le tapa la boca a los Sama la haya. Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y hablaba del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. No dice que iban a decir ni Sama, ni Sama la haya. No sé quién fue que se inventó esa historia. Bien, les voy a dar un desglose ahora que se van a sorprender. Pero voy a usar 15 segundos de ustedes. Oiga, no se vaya. 15 segundos. Después de una breve pausa, usted va a escuchar un detalle sorprendente. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibra de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad.
con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Madera Navarrete, tu economía, en la carretera de Puerto Plata, solo 50 metros de la rotonda de Navarrete. Ahí lo tiene todo, todo, barato. 809-585-6355. Bien, aquí ahora que tantas personas dicen, hablan de los judíos, cogen a Malaquías 3:10, se han metido en una ley. Ese no es el evangelio eterno. Y hay tantas personas que dan pena. Oye bien, dan pena en lo que están viviendo. Yo le voy a declarar por la Biblia el gran error en el cual están. Los que se quedan quietos se salpican de sangre, y los que no lo creen, ellos van al lago de fuego. Es la Biblia que lo dice. En Romanos 11:25, y lo vamos a hacer hasta el 28, escuche las palabras, que esto tumba todo ese tipo de doctrina. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? A los judíos. Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que a ellos se les endureció el entendimiento para darle la oportunidad a los gentiles que no tenían Dios. Esto es tremendo. Ese amor, esa misericordia de Dios. Y escuche lo que sigue diciendo. Luego, todo Israel será salvo, porque ellos no son culpables de esto. Dios lo hizo por amor a nosotros. A ver si usted cree. Si usted persiste en una fe propia o en una religión, esta palabra le pasó por encima a usted. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y mire que ellos están en pecado en estos momentos. Oiga lo que sigue diciendo aquí. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y las religiones están metidas ahí. Y ellos están en pecado. Borre la página. Rómpala. Así que en cuanto al evangelio, el eterno, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Cuánta ignorancia, cuántas cosas se han vendido en el mundo como engaño. Y la gente no despierta. Estas son palabras que usted las escucha. Usted dice, pero este señor está hablando correctamente lo que dice la Biblia, aunque yo le caiga mal. Le voy a seguir hablando de esa diferencia y ahora le voy a poner ejemplo del evangelio. Y nos vamos ahora al apóstol de las religiones. Yo le pido a Dios que me dé el tiempo. Le pido a Dios que me dé el tiempo. Porque las religiones se han metido en la ley, se han metido en una circuncisión. Y el apóstol Pablo, irreprensible, ¿no?, puso las cosas en orden. Si nosotros nos vamos a Gálatas, al capítulo 2, lo hacemos desde el versículo 1. Escuche. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ellos fueron hasta colaboradores del apóstol Pablo, Pero subí según una revelación.
Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado con lo que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles, o sea, los apóstoles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, porque ya Cristo se había circuncidado por todos nosotros, igual que el bautismo también. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud de la ley de la circuncisión, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros, que es el evangelio de Cristo. Ustedes van a escuchar. Oiga lo que le dice el apóstol Pablo ahora. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, no importa. Estamos hablando de Pedro. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿En qué se basaba este evangelio? El reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado, no estaba. Le estamos hablando del Espíritu Eterno. Ahora sigue diciendo, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ya Pedro no podía meterse en la incircuncisión. Ya tampoco Pablo podía predicar la circuncisión, porque Cristo fue el final de eso. Había una raya. Pedro, mira, no te metas en la incircuncisión, porque Pedro era el apóstol de la circuncisión. Pablo, ya la circuncisión murió. Yo fui el final de eso. Tampoco entres tú. O sea que si Pedro lo violentó, pero aquí claramente, después de la muerte, en el Espíritu Eterno, fue que se llamó a Pablo. Y se le dio palabra que a nadie se le ha dado a expresar. Que todos los predicadores renuncian a escucharla. Y le sigue diciendo, oiga las cosas, ¿no? ¿Quién le podía decir estas cosas a Pedro? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿Y por qué los predicadores no se van ahí? Pregúntele a los predicadores. Ellos dicen que es un concepto paulino. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra de señal de compañerismo, para que nos fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que se acordasen de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Escuche lo que hizo Pablo con Pedro. Pedro no lo podía hacer con Pablo. Yo quiero que los predicadores digan si esto es un concepto. Eso es autoridad de lo eterno. Dice aquí, pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Te metiste donde no tenía que meterte. En la incircuncisión, en lo eterno. Por eso fue que Dios lo trasladó al tercer cielo. ¡Wow! Sigue diciendo, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ya ese liderazgo del apóstol Pedro había finalizado, había ya una incircuncisión
Y nuestro Señor Jesucristo se circuncidó para que nadie le pudiera decir al gentil incircunciso. Porque el incircunciso era publicano y pecador. Cristo quitó la circuncisión para que nadie pudiese acusarlo. Increíble, ¿no? Bueno, pero cuando vi que andaban rectamente, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, que un predicador me rete, no sé cómo pueden vender las almas por dinero, Dios mío. Las vidas, venderlas por dinero, Dios mío. ¿Qué cachaza tienen ustedes? Engañar a la humanidad por dinero. Por un diezmo, por un 10%, y aleluya, y dice el Señor, mentirosos todos. Los profetas eran hasta Juan, el mismo Jesucristo lo dijo. Wow. Aquí le dice a Pedro que atravesó la línea. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Y eso es lo que están haciendo todas las iglesias, obligando a los gentiles a judaizar. Están de condenar. No importa la religión, todas están metidas ahí. Ese no es el Evangelio eterno, yo se lo voy a presentar. Aquí le dice el apóstol Pablo: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, porque eso era la incircuncisión, publicano y pecador, incircunciso. El pacto de Dios con los judíos era de la circuncisión. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, de Jesucristo. Oye, le está dando una galleta sin mano. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Y dónde están los predicadores? La religión a la cual usted pertenece. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Nadie. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Oiga lo que dice aquí la Biblia ahora. Y esto es lo que está haciendo el mundo entero. El 18 dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago de ellas. Toda la penalidad de la ley viene sobre todos aquellos que persisten en creer esto de la ley y los que las enseñan. Porque Cristo la destruyó. Romanos 10:4 la finalizó. Gálatas 3:13. Se lo voy a leer. Solo ese versículo para no romper con la predicación. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Wow. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Oye, cogió la maldición de la ley, porque ninguno la cumplieron. Bien. Oye, el Evangelio eterno. Ahora nos vamos a 1 Corintios capítulo 4. Versículo 14 al 16.
Esto es tremendo, ¿no? Aquí dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijo mío amado. Porque aunque tengáis, escucha bien, predicador, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, escucha cuál es el papito que lo engendró. No tendréis muchos padres que el pastor Joaquín, la pastora Pandor. Oye, no tenéis, esa gente son farsantes. Dice aquí, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es un fundamento que hay. Y todo el que saca otra cosa está disparatando. Sigue diciendo aquí, por tanto, os ruego que me imitéis. Él no dice, mira, tú puedes hacer. No, imítalo. Tremendo esto. Le voy a decir otra cosita ahora. Usted dirá, yo no creo en eso. Pues mira, te voy a dar una mala noticia. Y esta mala noticia se la voy a dar a todos los que se han dividido, los que tienen su fe, que tienen su religión, a los que hablan que esto es un concepto. No sé dónde se van a meter, porque aquí dice la Biblia, no yo. Ese es el gran problema que hay. Que en Romanos capítulo 2, ay, esto es tremendo. Esto. Escucha lo que el apóstol Pablo dice aquí, a lo de la ley y a todo el mundo. Yo no sé dónde se van a meter ustedes. Dice en el versículo 13 y 14. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Usted cobra Malaquías 3:10, guarde los 600 y tantos preceptos de la ley. No, eso no. Pues usted se embromó. Y aquí dice en el 14 algo, escuche, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándole o defendiendo su razonamiento. Nadie podía decir lo que este hombre dice aquí. Nadie. Oiga, nadie. Usted sabe lo que es nadie, ningún apóstol, ningún profeta, nadie. Oiga lo que él dice ahora. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Se lo dieron al apóstol Pablo, el evangelio eterno. Por eso le podía decir a Pedro, mira, tú estás de condenar. Tremendo esto, ¿no? Yo a la verdad que no entiendo cómo la gente, mire, este es un mensaje que va a caminar no sé por cuántas partes del mundo, porque yo lo voy a enviar. Todo el que escucha esto y sigue igual, wow, yo no sé ni qué decir. Bien, entonces aquí el apóstol Pablo hace un llamado a la gente que tiene su fe, que yo tengo mi religión, que yo esto, que nadie me sale de ahí, que yo no me salgo. Y él ya hace un llamado a los malditos. A los malditos le hace un llamado. Dice aquí ahora, en Gálatas, en el capítulo 1, desde el versículo 6, porque ya se había afanado tanto predicando esta palabra,
enseñándola como lo he hecho yo. Y hay gente que todavía están patinando. ¿Y a qué le dice a los Gálatas? Y no se lo dice con alegría. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que hoy amó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay un solo evangelio eterno. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertido totalmente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio, y cada quien tiene su fe, otro evangelio diferente al que hemos anunciado, o sea, este que ustedes están escuchando, que sea maldito. Oye, si yo estuviese escuchando esto con la Biblia Reina Valera 1960, la primera Biblia dictada en español sin adulterio, y yo oigo esto, nadie me saca del nuevo pacto Jesucristo de Navarrete. Nadie. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, vuelve a maldecirlo, sea maldito. Y el mismo Señor lo maldice, maldito al fuego eterno. Wow, no. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero ¿y cómo ustedes se van a poner a agradar a los hombres, Dios mío? Perteneciendo a lo que no es bíblico, a lo maldito, no a lo eterno. Bien. Aquí el apóstol Pablo tiene una queja con los corintios, y lo vamos a hacer en 2 de Corintios capítulo 11, del versículo 3 al 9. 2 de Corintios, en el capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 11, del versículo 3. Y oiga con qué dolor trataba el apóstol Pablo todas estas cosas. Dice, pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa fidelidad, Señor, te soy fiel, y entonces pertenecen a lo que no está escrito. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibí otro espíritu en el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. No, ese hombre es tremendo, el pastor Joaquín. Ese hombre no me ha ido orando por la prosperidad. Yo estoy más prosperado ahora con el pastor Joaquín. Llévatelo. El día que te muera, sabrá lo maldito que eres. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¡Wow! Bien. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, que por eso que ellos no quieren saber del apóstol Pablo. Dice, pues aunque sea tosco de palabra, no lo soy en el conocimiento. Con todo y por todo os lo hemos demostrado. O sea que había una capacidad, porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. No, ese individuo
Oye, cuando tú le presentas esto a estos predicadores, los reprenda en el nombre de todo Jesucristo que ellos creen. ¡Jesús! Fuera, fuera, fuera de aquí, fuera de este templo, fuera, fuera. Ladronazo. Sigue diciendo aquí, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. Y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Yo he dicho a esta iglesia, ustedes son los primeros, ustedes son los macedónicos. Y aún así, el que le está hablando se limita. Y en todo me guardaré y me guardaré de ser agravoso. No, ese evangelio a nosotros no nos interesa. Oye, a Pablo no lo busque ahí. 14 cartas que dan a demostrar el evangelio eterno. Ah, no, pero. Wow. En 2 de Timoteo, capítulo 2, lo vamos a hacer desde el 6 al 12. Doy todos los detalles bíblicos para que usted lo busque. No diga, mira, este hombre está... 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. El labrador que quiere herencia, me voy con Cristo. Piensen esto. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Usted trabaja para usted, no para la gloria de Dios. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Por qué lo matan todos los años? Porque no han creído en este evangelio. Pues resucitó. Bien. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Eso es lo eterno. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Tú tienes tu fe, tú lo niegas. Tú eres dueño de tu vida, pues la vida la perderá. Le voy a dar, amado, este detalle. En Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, lo vamos a hacer del 11 al 18, doy todos los detalles bíblicos. Me voy directo para que entiendan estos dos pactos, el de atrás y el de ahora, para que conozcan lo eterno. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y usted no le cree. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre.
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterno perdón de pecado. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, escuche, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, él mismo, a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto de la ley, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, el evangelio eterno. Porque donde no hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni el primer pacto fue instituido sin sangre. Tremendo. Ahora mire lo que el Señor advierte aquí en Apocalipsis ahora. En Apocalipsis capítulo 14, lo vamos a hacer desde el versículo 6. Escucha, esto no es un relajo, ni es una religión, esta es la verdad. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es el evangelio eterno. Usted lo está escuchando. Si usted deja perder esa oportunidad, no sé qué decirle. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de los juicios ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en sus manos, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y cuando usted pertenece a una religión, y cuando usted tiene su fe, usted ha tenido ya la marca de la bestia. El mismo Señor lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su frente. Usted la recibe y no en la frente. Por eso dicen, ¿a cuál es que pertenece? Son pertenencias de la bestia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amado, he llegado a la parte final. Estamos en Navarrete. Si usted quiere seguirnos, usted le da a seguir. Esto no es un negocio ni buscamos dinero. Compártalo, pero más que compartirlo, créalo. No lo digo yo ni son mis palabras. Estamos prestos para ayudarle en todo lo que sea necesario. He llegado a la parte final. Mañana tendremos un programa similar. Hasta mañana, si mi Señor Jesucristo me lo permite. Amén.